Es un tema muy complicado, es un tema que nos genera a todos muchos interrogantes, pero a ver, tratemos de sintetizar con los siguientes elementos. El primero, el mayor efecto negativo que tiene el narcotráfico en un país como el nuestro es, además del aspecto económico, donde de alguna forma se va inoculando la cultura del enriquecimiento rápido, del enriquecimiento entre comillas fácil, es la cultura del nuevo poderoso. Y es una cultura que arrastra consigo la concepción de la impunidad del poderoso. Quien se meta al mundo del narcotráfico, algo ocurre en el ambiente y en su cerebro que le hace sentir que él ya por sí mismo es un ser poderoso, a quien es muy difícil tocar, aún la mula, aún el lavaperros y obviamente mucho más el gran capo o el traficante. Pero de allí se desprende que con sensatez todos predicamos, hombre, ¿y por qué no legalizar? ¿Por qué no descriminalizar como lo explica Dieter Zúñiga ahora? Porque el sentido común nos dice, pues si un producto de estos está haciendo tanto estrago económico, ¿por qué no lo bajamos? ¿Por qué no lo legalizamos para que baje su precio y por lo tanto se rompan esos circuitos, esas tenazas que mantienen casi en posición de esclavizados a muchos jornaleros campesinos y a muchos campesinos? Porque no todos los que cultivan son campesinos. Muchos de los que cultivan son simples jornaleros del campo, a quienes los llevan en turbas, en hordas, los traficantes, a que trabajen allá por 2, por 3 meses encerrados en sus plantaciones y en sus, ¿cómo se llama?, en sus cocinas. Pero no son exactamente campesinos, aunque claro, también hay campesinos. ¿Qué ocurre? Que cuando intentamos preguntarnos por qué no se descriminaliza, por qué no se legaliza, nos encontramos a los bancos, nos encontramos a las multinacionales que trafican con las armas, nos encontramos a las multinacionales que trafican con los precursores químicos que hacen posible que se haga la transformación de la coca en cocaína, y nos encontramos a las grandes empresas de combustibles y de transporte que no están interesadas en perder semejante negocio tan popocho. Yo he tenido la oportunidad de consultar recientemente a alguien que ha tenido que ver con ese mundo del narcotráfico. Y miren la cifra que me dio. 1 kilo de cocaína pagado en una cocina vale 2,5 millones de pesos. Ese mismo kilo de cocaína, cuando sale del país, es decir, por el aeropuerto o por el embarque portuario, vale $10,000. O sea, ya va costando entre 10 y 15 veces lo que pagaron en la cocina y en el terreno, en el campo. Y cuando llega a Nueva York o cuando llega al puerto de Barcelona, por poner América o Europa, ya está costando entre 100 y 150 mil dólares el mismo kilo pagado en 2,5 millones de pesos aquí. ¿Quién se beneficia de esa plata? ¿A quién le queda ese dinero? ¿A nuestros campesinos? ¿A los jornaleros del campo? ¿A las comunidades que viven en esos territorios? No. Ese dinero queda entre los bancos, los precursores, los traficantes de armas y los grandes negocios que se pueden hacer allá en ese entramado de lo que se llama la financiarización de la economía internacional. Eso usted y yo lo comprendemos poquito porque no vivimos en ese mundo, pero ahí está el verdadero nudo gordiano que hace imposible que haya una política criminal que permita legalizar una industria que solo beneficia a unos poquitos en ese embudo inverso que significa la economía del narcotráfico. Miren este otro dato. En Colombia hay 130.000 presos
en las cárceles aproximadamente hoy. 130.000, de los cuales la mitad son sindicados sin condena. Es decir, más de 60.000 compatriotas están guardados en cada una de las 38 cárceles que tiene el país sin que hayan sido condenados. Pero lo más grave es que de ese universo de 130.000, más de 30.000 están sindicados o condenados por problemas de ser mulas. Mulas, es decir, por haber intentado sacar droga en una maleta de doble fondo, en la suela de unos zapatos, en el repliegue de algún producto artesanal o en su propio estómago, ingiriéndolas. No hay derecho a que esto no se pueda entender, que definitivamente hay que hacerle un revolcón. Pero ese revolcón no se va a dar mientras estemos gobernados en una estructura de narcoestado. Y esto hay que decirlo así: Colombia se ha convertido en un narcoestado, como igual está pasando con otros países como México, por ejemplo. No se diga ahora que no tenemos consideración con la vicepresidenta. A mí no me importa la vida de la vicepresidenta. No tengo nada que decir ni como defensor ni como acusador. Pero lo que yo sí llamo la atención, y a usted le llamo la atención, mi querido amigo televidente, es de dónde acá el importante es el individuo que ocupa el cargo y no la respetabilidad del cargo. De dónde acá hemos perdido tal sentido de la sindéresis, tal sentido de la realidad. Lo que hay que cuidar en el marco institucional del país es la majestad de la presidencia de la República, es la majestad de la vicepresidencia de la República, como cargos institucionales del edificio político del país. Así que el primero o la primera que están responsables de respetar la majestuosidad son quien ocupa el cargo de vicepresidente, Iván Duque, o quien ocupa el cargo de vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. No es usted y yo los que tenemos que salir a defender. Ay, es que se está atacando la vicepresidencia. Nadie está atacando la majestad del Estado. Son ellos mismos al interior los que están tocando, burlándose y pisoteando la majestad institucional del Estado colombiano. Y mientras estemos gobernados por dirigentes, individuos, hombres y mujeres, que no respeten la majestad del Estado, no hay posibilidad de que en Colombia se entre a hacer un debate serio de descriminalización, se entre a hacer un debate serio de despenalización, se entre a hacer un debate serio de qué pasa allá en los territorios periféricos, en Tumaco, en Nariño, en Chocó, en La Guajira, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo, en el Baupés, en la Guainía, en Bichada, en Caquetá. Eso no se va a discutir, porque ahí tienen un entorno de personas pobres de solemnidad que terminan siendo ese ejército de esclavos del narcotráfico, para que ellos todos los días tengan más y más poder económico y más poder político ligado a esas cadenas transnacionales que son las que están acabando con los verdaderos estados-nación. Por favor, documéntese, por favor, estudie, por favor, exíjale a los educadores de sus hijos que abran a sus hijos, les cuenten, les pongan a pensar, a documentarse sobre la historia de este país. Buenos días.